esos emojis son satánicos. Fue lo que me dijeron un día de estos. Parece ser que este es un tema que no pasa de moda, sobre todo ahora en las redes sociales. Se nos vuelve a hablar una vez más sobre los símbolos satánicos, pero ahora se involucra otro tipo de símbolos, los emojis. Y ahora nos dicen, cuidado, no use ese emoji, no use ese símbolo, porque mi hermano, vea, eso es de Satanás, eso es del diablo. Entonces surge la pregunta, ¿será cierto esto que hay mucho símbolo, mucho emoji que está circulando ahí en las redes sociales que son de origen satánico? ¿Será cierto esto? Bueno, sí, yo tengo que decir que sí, que existen muchos símbolos de índole satánico, creados por la iglesia satánica o por brujos o espiritistas, y que los usan en sus hechizos y conjuros e invocaciones. Tengo que decir que sí es cierto. De hecho, muchos han sido inventados por ellos mismos, y los usan, repito, en sus encantamientos. He aquí quizás los más comunes, quizás no todos, pero quizás los más comunes. La serpiente, por ejemplo. La serpiente, mencionada en las Sagradas Escrituras como la serpiente antigua o Satanás mismo. Quizás más adelante podremos ver algunos textos o algunos versículos. Pero la serpiente es representada, o dicen representar al diablo o a Satanás, por aquello de la serpiente que fue usada en un principio para seducir y para tentar a Adán y a Eva, ya en el huerto del Edén. La bestia o el dragón escarlata, o inclusive el leviatán, dicen algunos, mencionado en las Sagradas Escrituras como el dragón escarlata, es la representación misma de Satanás. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 3 y 9. Apocalipsis 12, 3 y 9. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Si usted sigue leyendo, dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. También, si usted sigue leyendo, puede llegar al versículo 9. Y en el versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces habla de un dragón escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos, pero en el versículo 9 inmediatamente nos dice que este dragón es la serpiente antigua, y de repente le da nombre, Diablo o Satanás. Entonces quizás son símbolos muy comunes, la serpiente o el dragón, la bestia, el dragón o el mismo leviatán, que son simples, fáciles de identificar como símbolos satánicos. También tenemos el pentagrama o estrella de 5 puntas que aparece en la portada de la Biblia satánica, ¿verdad? Y en todo lo que tiene que ver con la iglesia satánica. El pentagrama, el macho cabrío, el cual casualmente se encuentra en el centro de esta estrella de 5 puntas o pentagrama. Entonces uno ve estos símbolos, qué sé yo, la serpiente, la bestia, el pentagrama o el macho cabrío, inmediatamente uno piensa en el diablo, en Satanás, o alguna situación o cosa que puede ser de índole satánica. El 6.6, ¿qué decir? Del 6.6 mencionado en las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 18, como la marca de la bestia, como la marca del diablo, como la marca de Satanás,
usada por muchos también en sus encantamientos y en sus invocaciones. La cruz invertida. Aquí me voy a quedar un poquito de tiempo porque según la tradición católica, el apóstol Pedro murió crucificado en Roma en el año 64 después de Cristo. Sin embargo, al considerar que él iba a morir al igual que su maestro, él solicitó que por favor lo crucificaran, pero cabeza abajo. Y así lo crucificaron, ¿verdad?, en una cruz invertida. De ahí que Orígenes presentara la cruz invertida como un símbolo de la humildad del apóstol Pedro. Y de ahí se convirtió, pues entonces, en un símbolo de humildad. Por eso aparece en la silla papal, puesto que, entre comillas, el Papa representa a Pedro. Entonces, por esa razón, la cruz invertida aparece en la silla papal. Esto es muy interesante, porque hoy en día alguien que no sabe esto, ve la silla papal y ve la cruz invertida, ¡ah! El Papa es satánico, pues, a la larga, ¿verdad? Pero la cruz no tiene relación con nada que tenga que ver con satanismo. Quizás posteriormente la cruz invertida fue adoptada como un símbolo del ateísmo. Y no solo del ateísmo, también del humanismo. Y por ende, con el tiempo, del satanismo. Pero al principio no fue así, ¿verdad? Según la tradición, vuelvo a repetir, Pedro murió en el año 64 y pidió que invirtieran la cruz y que lo crucificaran de cabeza. De ahí el surgimiento de la cruz invertida, que fue un símbolo de humildad, que fue tallado en una silla papal, que ahí está hasta el día de hoy, y que posteriormente entonces el ateísmo, el humanismo y el satanismo lo adoptaron como un símbolo de rechazo, de rebeldía hacia las cosas espirituales. Pero originalmente no fue así. La señal, creo que es así, la señal del cornudo, ¿verdad? La señal del cornudo. Esta es una señal usada en el lenguaje lesco para identificar a Satanás. Por lenguaje lesco nos referimos al lenguaje que usan de señas las personas no oyentes, ¿verdad? O los sordomudos. Entonces ellos crearon una señal para referirse al diablo o para referirse a Satanás. Y bueno, y entonces inventaron esta señal, ¿verdad? Entonces, estos y muchos son los símbolos que podrían referirse como de índole satánico. Fueron usados mucho en la época de los 60, de los años 70 y todavía de los años 80 para identificar a artistas, grupos o entidades y demás como satanistas, ¿verdad? Entonces la influencia de la música rock, ay sí, mire que la señal del cornudo, ay sí, mire que la cruz invertida. Bueno, yo no sé qué decir. Yo recuerdo algunos conciertos de algunos artistas, por mencionar alguno, Madonna, y ella aparece en un concierto en vivo vestida de la Virgen María, ¿verdad?, con un fondo de cruces, o el Señor crucificado y este tipo de cosas. Entonces, quizás estos no son símbolos satánicos, pero ella los usó para referirse o para avergonzar, o no sé, para rechazar o burlarse de las cosas espirituales. Lo más reciente ocurrió en Francia, y todos sabemos lo que pasó en Francia, cómo simularon la Santa Cena, la crucifixión del Señor Jesucristo, entre otras cosas. No son símbolos satánicos, pero fueron usados como burla de los aspectos o elementos cristianos que están relacionados con Dios o las Sagradas Escrituras. Hoy, no solo estos símbolos son identificados como satánicos, hoy se habla también de los emojis, como dije al principio. Ese símbolo o ese emoji, hermano, es satánico. Tenga cuidado cómo usted usa esos símbolos. Bueno,
Por ejemplo, recuerdo un pastor que me hablaba de esto, las manos en actitud de oración. Eso es un símbolo satánico, me decía este hermano. Bueno, en este emoji vemos así, ¿verdad? De frente, dos manos unidas en actitud de oración. Que en la cultura japonesa, ¿verdad? La patria de los emojis, significa por favor o gracias, ¿no? Sin embargo, hoy se suele usar, por su forma o apariencia, yo no sé, fija, estática, como un símbolo de súplica, de oración, de rezar. Aunque originalmente fue pensado como un signo de otra cosa, ¿verdad? Como un signo de dame esos 5. De manera que originalmente no era estático el símbolo, sino representaba el final de una actitud, de una reacción, o una expresión. Dame esos 5. Nosotros en Occidente lo hacemos así, ¿verdad? Pero la idea era, dame esos 5. Bueno, y se quedó esta imagen estática. Hoy se usa, ¿verdad? Como una representación de súplica, de rezar, de orar, y le ponen a usted las manitas juntas y le dicen, oren por mí. O sea, sin palabras, nada más le ponen esto 2, 3 veces, oren por mí, o estamos orando, ¿verdad? Pero no era esa la intención con que este emoji fue creado, pues simplemente dame esos 5. Y se quedó su imagen ahí fija o estática. Dicho sea de paso, este es uno de los 3 emojis más utilizados en inglés, en francés, en alemán, español, turco, farsi o inclusive indonesio. Es el símbolo, uno de los 3 símbolos más usados hoy en día. Las manos en actitud de aprobación. Yo soy modelo 61, por decirlo de alguna manera. Y de que yo tengo memoria, nosotros en Costa Rica es algo así como pura vida, ¿verdad? Pura vida, desde que yo tengo memoria, mucho antes de que circularan los celulares o se pensara en crear emojis. Objetivamente no significa nada malo. El emoji que representa así el pulgar levantado es simplemente una representación gráfica del término ok, de acuerdo, está bien. En Costa Rica, pura vida, es un símbolo básicamente de aprobación, por decirlo de alguna manera. Las nuevas generaciones, dícese, lo consideran anticuado. Los millennials o la generación Z lo consideran anticuado, pasado de moda. Entonces, para ellos, quien usa este emoji ya está pasado de moda, ¿verdad? Y probablemente tenga más de 50, 60 o 70 años, ¿verdad? Ya está pasado de moda, lo consideran una persona vieja. Es ofensivo en alguna medida para ellos porque ellos no andan buscando la aprobación de nadie. Entonces nadie tiene por qué hacerles esta seña porque ellos no necesitan la aprobación de nadie. El otro emoji, el símbolo de paz, hay 2, ¿verdad? Muy usados en los años 60, en los años 70 por la comunidad hippie, ¿verdad? El símbolo de paz. En la primavera de 1941, la BBC de Londres pidió a todos sus oyentes, a todas las personas en Europa, que pintaran una letra V en las paredes de su casa, en los negocios, en las calles, en los postes. Una V de victoria para demostrar su aversión hacia los alemanes nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Pintaran una V. Quizás por eso fue usada a menudo por Sir Winston Churchill.
el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Solo que él no lo hacía así, él lo hacía así. Y muchas veces fue corregido, ¿verdad? Y le dijeron, mire, sí, Winston, no debería ser así. Y él decía, no, es que es la V de Victoria, es que es la V de Victoria. Ese es el primero. El segundo símbolo de paz, también usado por la comunidad hippie, fue creado por el artista gráfico británico Gerald Holton en 1958 para la Compañía Británica para el Desarme Nuclear, CND, Compañía para el Desarme Nuclear. El símbolo se hizo popular en los años 60 gracias al movimiento hippie y a los opositores a la guerra de Vietnam, que es ese circulito como con una Y invertida, ¿verdad? Muy popular, todo el mundo lo andaba en las jackets o una especie de collar. El símbolo representa las letras D y N del alfabeto semáforo. ¿Cuál es el alfabeto semáforo? Bueno, el que se usa en la aviación, recuerda, con banderas para hacer señales, adelante, deténgase, despegue, aterrice, qué sé yo. Entonces, este es el símbolo, el alfabeto semáforo que se usa en la aviación. Y esta D y esta N significan desarme nuclear, donde nace también el símbolo de paz y amor de la fusión de la letra D y la letra N de desarme nuclear. Usted puede verla ahí, la imagen, ¿verdad? Era algo así como las banderas, ¿verdad? Una línea y después las manos extendidas. Bueno, esa es la imagen de exactamente este símbolo que llegó a significar paz y amor, al igual que la otra señal o desarme nuclear. Pues originalmente fue eso, desarme nuclear, pero bueno, se terminó convirtiendo en un símbolo de también paz y amor. Originalmente Gerald Holton pretendía que el símbolo se usara al revés, pero se hizo popular en la forma que se conoce hoy. El rostro con la lengua afuera. muchos lo usan hoy en día. Este emoji es conocido también en inglés como face white thumb, que quiere decir rostro con lengua. Puede transmitir una sensación de diversión o reacción jocosa, que puede inclusive usarse para decir que cometí o dije o hice una tontería. Entonces alguien le pregunta, ahí está chateando con usted por texto, ¿y qué te pasó? Y entonces inmediatamente le manda el emoji con la lengua afuera. Bueno, fue una tontería, se me salió, etcétera, ¿verdad? Metí la pata, no sé. La carita con lengua afuera se aprobó como parte de Unicode 6.1 en el 2012, con el nombre de cara con lengua afuera, y se agregó a emoji 1.0 en el 2015. La expresión la usábamos nosotros siempre, de niños o adolescentes, antes de que se crearan o se inventaran los celulares, digo yo, o los emojis. Algunos, sin embargo, asocian la carita con la lengua afuera con la diosa hindú Kali, la diosa de la muerte. Una deidad que se representaba con su lengua colgando, ¿verdad? Colgando. Por lo tanto, un símbolo satánico, dicen algunos. Cuando nosotros lo usamos de niños o adolescentes, yo ni siquiera sabía que existía la diosa Kali. Alguien lo asoció, ¿verdad? Pero no necesariamente representa a la diosa Kali o es un símbolo satanismo. Vuelvo a repetir, alguien lo asoció, como la cruz invertida, ¿verdad? Pedro dijo, por favor, a mí no me crucifiquen igual que el Señor, yo no merezco ese honor.
crucifíqueme cabeza abajo, o sea, con una cruz invertida, y era símbolo de humildad, pero después fue adoptada por otros grupos, inclusive satánicos, para usarla como aversión al cristianismo o a las cosas espirituales. Por eso yo digo que debemos tener cuidado cuando nos dicen que tal o cual cosa es un símbolo satánico. Alguien me habló de la compañía Mazda, que fabrica vehículos, y me decían, hermano, ¿qué piensa usted de Mazda? Es que eso viene del hindú, eso es Aura Mazda, ¿verdad? Que era una deidad, que el esto y el otro. Y bueno, investigando, nos dimos cuenta que el creador de la compañía Mazda es un japonés, y que su apellido es, la pronunciación de su apellido es muy parecido al de Mazda, y que él andaba buscando, o andaban buscando algo que fuese representativo, y se encontraron la palabra Mazda, que habla de lo que es inteligente, de lo que es sabio, de lo que es bueno, de lo que tiene calidad. Y bueno, adoptó la palabra semejante a su apellido para ponérsela a sus vehículos. Pero eso no quiere decir que si usted compra un vehículo de marca Mazda, está comprando un vehículo de índole satánica. Por ejemplo, no debería decirlo quizás, ¿verdad? Pero hay una marca de refrescos muy conocida, ¿verdad? Hay una marca de refrescos muy conocida, y simple y sencillamente está comprobado que esta fábrica o esta compañía diezma a la iglesia satánica. Y sin embargo, aunque es nocivo para la salud, la gente la consume. Cristianos en todo el mundo, pastores o ministros, la consumen, sabiendo que ellos diezman, por ejemplo, a la iglesia satánica. Ahora dicen, pero no compren un Mazda. Entonces, ya me salió un poquito porque eso no lo tenía en mis notas. Pero bueno, lo mismo sucede con los ángeles. Existen millones de ángeles, sin embargo, se nos han dado, o no se nos han dado, los nombres de todos ellos. Usted puede leer Apocalipsis 5:11 y dice que hay de miles, de millones de ángeles. Imagínense los libros que se habían de escribir si nos dieran los nombres de todos los ángeles. Entonces, hay millones de millones, pero no se nos han dado, por razones obvias, los nombres de todos ellos. Sin embargo, algunos afirman que tenemos el nombre de por lo menos 16 ángeles, a saber, Shubael, Raziel, Casiel, Zadkiel, Camael, Uriel, Aniel, Rafael, Jofiel, Azrael, Jebudiel, Jalatiel, y Baratiel, Luzbel, Gabriel y Miguel. Sin embargo, las Sagradas Escrituras solo mencionan 3. ¿A quiénes mencionan? Al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel y a Luzbel. Pero hay quien dice, no, son más, hay más, ¿verdad? Y nos dan todos estos nombres. Sabemos lo que pasó con Luzbel, de cómo se rebeló en contra de Dios y fue expulsado del cielo a la tierra, convirtiéndose en Satanás. Además, el Señor Jesucristo dijo en el libro de Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 18. Lucas, capítulo 10, versículo 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El Señor estaba ahí cuando fue tomado y expulsado por su rebelión del cielo. Y de Rafael, ¿qué sabemos? Bueno, que es tan solo mencionado en algunos libros apócrifos, los cuales no son reconocidos como inspirados. Y que cuando hablan de él, por ejemplo, en Tobías, lo presentan como un ser que promueve, entre otras cosas, las relaciones ilícitas, el pecado, la superstición y la idolatría. Él encuentra un pez y le dice a Tobías, saque el hígado, saque el corazón, porque el hígado, sin más y no recuerdo, sirve para espantar a los malos espíritus, y el corazón sirve para esto, y la Biblia sirve para lo otro. ¿De qué estamos hablando? De superstición. ¿De qué estamos hablando? De idolatría. ¿De qué estamos hablando?
del pecado, de las relaciones ilícitas. Le dice a Tobías que debe casarse con una mujer que ni siquiera era judía o que ni siquiera era de la misma fe, ¿verdad? Algo condenado por Dios en las Sagradas Escrituras. Hoy se le adora y se le venera y las personas van y le llevan ofrendas y tocan la estatua y particularmente en la boca del pez le meten peticiones o un bolsito que él tiene y llegan y lo tocan y piden por sanidad. De los demás son los mismos espiritistas o personas que promueven las ciencias ocultas, los que promueven la adoración y la veneración a y a otros ángeles, llegando a crearse así todo un sistema filosófico o ideológico o dogmático que es conocido como la angelofonía, donde se ha escrito todo tipo de literatura para enseñarnos a determinar quién es nuestro ángel guardián. Yo puedo verlo, está aquí por sobre tu hombro derecho, tiene una aura como azul celeste, aparentemente es de sexo femenino, y está ahí y dice que siempre está contigo. Y entonces se escriben libros para que aprendamos a comunicarnos con nuestro ángel guardián y podamos hacerle petición y escuchar recomendaciones. ¡Ey! Perdón. La palabra dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Es el único que puede interceder por nosotros al Padre, no ningún ángel. Los ángeles son ministros a favor nuestro, son servidores, siervos nuestros. No tenemos que darles otro lugar más que el que la palabra de Dios les ha dado. En el caso de Rafael y cualquier otro, ningún ángel jamás buscó ser adorado o venerado. Vean lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo 9 al 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí está. El ángel que estaba con Juan tratando de ayudarlo a entender la revelación del libro de Apocalipsis, le dice, hey, no, un momento. Ante mí no te postres, a mí no me adores, adora a Dios. Y más adelante, en el capítulo 22, parece que Juan insiste, y dice aquí en el versículo 8 y 9, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Ningún ángel jamás pidió ser adorado o venerado. La excepción fue Luzbel, y por eso fue expulsado de los cielos, por esa razón. Los demonios, por otro lado. Con los demonios sucede lo mismo. Si bien es cierto, existen millones de demonios, no se nos dan sus nombres. En Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes, o sea, son muchos. Son muchos. Sin embargo, no se nos dicen sus nombres. Solamente los de unos cuantos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con Legión o legión, ¿verdad? Quiere decir muchos, aunque una legión romana tenía como 6,000 soldados. Y el Señor le pregunta, ¿y tú cómo te llamas? Y le dice, Legión. Yo soy legión, porque somos muchos. Entonces, vea qué interesante.
era una comunidad de demonios que tenía un nombre en particular, pero no se nos da los nombres de cada uno de los demonios que tenían poseído a este hombre, que bien pudieron haber sido 6,000 o más. Concretamente tenemos Abadón y Apolión, respectivamente en hebreo y en griego, que básicamente lo que quiere decir es el destructor, y es identificado como el ángel del abismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, en el versículo 11. Podríamos leerlo. Dice Juan, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Quién es aquel ejército tremendo de langostas que va a tomar el mundo entero durante la tribulación con un aspecto horrible? Bueno, dice que tienen como rey sobre ellos al ángel del abismo, o sea, en hebreo Abadón y en griego Apolión. Lo menciona. Se cree que es un demonio. Bueno, muchos dicen que es un demonio que va a escoltar a los ejércitos de langostas. Un demonio con alto rango en la literatura cristiana también, pero identificado particularmente con Satanás. Él es el príncipe, el rey de todos los demonios. Tenemos también a Belial, ¿verdad? Quien es mencionado en las Sagradas Escrituras y se cree que era un demonio de alto rango también en la literatura cristiana. Mencionado en 2 de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 15, cuando Pablo dice qué comunión tiene Cristo con Belial. Eso es todo lo que nos dice. Algunos dicen que era el demonio o el espíritu de las moscas, ¿verdad? Otros dicen que era un demonio de alto rango. Y otros terminan identificándolo por su maldad, ¿verdad? Porque el término Belial deriva de un término hebreo que puede traducirse como inútil, sin ley, malvado, por lo que se le asocia con la maldad, con la anarquía, con la inutilidad, con la corrupción. ¿Y quién es el padre de toda mentira? El diablo, Satanás. Entonces vea qué interesante, tanto Abadón como Apolión y Belial son identificados con el mismo diablo y Satanás. Entonces reiteramos, con los ángeles no se nos dan los nombres, solo de 3. Y sabemos lo que pasó con Luzbel. De los demonios, que son cientos de miles de millones, pues tampoco se nos dan los nombres, solamente supuestamente de 2 o 3. Abadón, Apolión y Belial. Y los mismos son asociados, no necesariamente con un demonio, sino con Satanás mismo. De modo que, tenemos que decirlo, no todo lo que brilla es oro. En este caso sería que no todo lo que no brilla, ¿verdad?, es demoníaco, es satánico. Por eso debemos tener cuidado con lo que nos dicen en las redes sociales. Si alguien piensa que tal símbolo, tal emoji definitivamente es satánico, pues debería brindarnos la evidencia necesaria para instruirnos, para darnos una luz sobre el asunto, porque por lo general dicen tal cosa es demoníaca, tal cosa es satánica. Y nos quedamos ahí. Y deberíamos investigar un poco más y deberían decir, yo no estoy defendiendo a nadie. Quizás lo que nos preocupa más es que hay youtubers que están tratando de captar nuestra atención, que tienen monetizado, creo que es la expresión correcta, su canal. Y entre más seguidores tengan, más dinero van a percibir también. Y no está mal, ¿verdad? Pero simple y sencillamente están usando una mentira o una media verdad o creando expectativa para captar seguidores. A eso es lo que yo me refiero. Deberíamos tener cuidado con todo lo que vemos y oímos en las redes sociales, porque no todo es verdad, porque no todo es cierto. Estas personas buscan captar seguidores y andan buscando también aumentar sus ganancias. ¿Qué dice 2 de Pedro? No hemos descubierto el agua hervida. Hemos leído este pasaje muchas veces y lo vamos a
espiritualizar o usar para esto. Dice, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Está hablando de la salvación. En su contexto está hablando de la salvación, porque algunos dicen que se pierde, otros que es por obras, que es por medio de la ley, que es por medio del bautismo, que hay que pararse de cabeza 10 minutos. Entonces, el apóstol Pedro dice, es que casi en todas las epístolas escritas por el apóstol Pablo, los indoctos, inconstantes, han torcido las Sagradas Escrituras. Pues de la misma forma, mucha gente ha torcido las Sagradas Escrituras, o conceptos relacionados como con el satanismo, con la demoniología, y con la angelofonía, y otras dogmas, doctrinas, filosofías, ideologías, como usted quiera llamarlo. En dado caso, ¿por qué tener miedo? No tenemos que tenerle miedo al misticismo, porque así es como se llama. En todo ven algo. Oh no, el demonio del adulterio lo tiene poseído. El demonio de la fornicación lo tiene poseído. Yo recuerdo un caso hace muchísimos años, salió en los periódicos de este país, de un caso de un hombre que fumaba mucho y su hija había conocido el evangelio y estaba asistiendo a una iglesia, creo que era en Pavas. Y de repente le dice, papá, yo quiero que usted deje de fumar, porque yo quiero que usted me dure muchos años. Va a haber una campaña de sanidad. ¿Por qué no va a la iglesia conmigo? Lo llevó prácticamente obligado. Y estando ahí en la iglesia, el pastor comenzó a decir que aquí hay una persona que tiene problemas con artritis, que aquí hay una persona que tiene problemas con la presión, y que hay una persona que tiene problemas con el cigarro. Que el espíritu, el demonio del tabaquismo lo tiene poseído. Que debe venir a pasar aquí al frente para poder encauzar una sanidad completa e integral en él y liberarlo del demonio del tabaco. Prácticamente su familia lo hizo arrastrado al púlpito. Y cuando estaba en el púlpito, el pastor empezó a orar por él, impuso sus manos sobre su cabeza, sobre sus hombros. Ese hombre no reaccionaba y de repente le dieron una paliza de aquellas. Literalmente lo apalearon, lo golpearon, tanto que su hija y su familia tuvo que meterse porque lo iban a matar. Y fue a parar al hospital, yo no recuerdo si al San Juan de Dios. Ahora resulta que para sacar un demonio del tabaquismo hay que golpear a la persona. Yo no encuentro donde dice eso en las Sagradas Escrituras. El Señor solamente les daba la orden y les hablaba con autoridad. Y eso es lo que estamos diciendo. Mire, este hombre pudo haber sido liberado. Yo no creo que estuviera poseído por un demonio del tabaco, la Biblia no habla de eso. Si tan solo le hubieran hablado de Cristo, su alma hubiera sido redimida y probablemente su cuerpo también. No tenemos por qué tenerle miedo al misticismo, porque en todo ven cosas. El demonio del adulterio, el demonio de la fornicación, el demonio de la drogadicción, el demonio del tabaquismo. Óigame, entonces yo no soy responsable por fumar, porque hay adulterio, fornicación. No soy responsable. Fue un demonio que me poseyó. Estamos librando nuestra responsabilidad. Y repito una vez más, no tenemos por qué tenerle miedo al misticismo, pues tenemos el cuidado y la protección de Dios. No dice así el salmista en la palabra de Dios. No dice así. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ahí sigue leyendo usted. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día. ¿Por qué tener miedo?
Yo estoy de acuerdo, hay muchos símbolos satánicos, sí, claro, muchos reconocidos. Muchos otros han sido satanizados. Y las personas que satanizan estos símbolos, emojis, simplemente quieren manipularnos y llevarnos a un punto. No sé con qué fin, ya lo dije, quizás para ganar seguidores en sus redes, o no sé, para ganar dinero porque tienen su canal o sus páginas monetizadas. No sé. Yo creo, sí, fervientemente, que tenemos un libro que se llama Las Sagradas Escrituras y es nuestra única regla de fe y práctica. Quizás si la leyéramos, quizás si la estudiásemos, quizás si la conociésemos, no tendría por qué preocuparnos, salvo que fuera para identificar a grupos o qué sé yo. No teníamos por qué preocuparnos, porque el Señor está con nosotros. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Corrales, nos vemos en una